Hola, buenos días. Mi nombre es Elvis Canino. Este espacio, una taza de esperanza, el espacio obligatorio para su servidor, opcional para ustedes quienes están acá en este momento o quienes están viendo esta transmisión en diferido por alguno de los canales donde queda, bien sea este de Instagram, el Canino Dula, se escribe Doula, o el de YouTube que se llama igual. Elvis Canino Dula se escribe Doula. Tema de hoy, la traición. Como siempre, los temas de esta transmisión, de este espacio, primero hay un listado donde se va poniendo en orden y se va atendiendo según llegue la fecha. A veces se modifica un poco según las peticiones que voy recibiendo. A veces de las personas que se conectan acá y van escribiendo en los comentarios mientras se transmite, o posterior también. O también muchas veces los pacientes. Hay una cosa que hace que algunos temas se adelanten, lo explico porque este es el caso de hoy, que es cuando hay un tema o una situación recurrente en las consultas de crianza y en psicoterapia. Y este es el caso de la traición, y aclarando qué significa realmente o cómo replantearíamos este concepto. Yo creo que la traición es algo que suele verse como un estigma, ¿no? O suele utilizarse como un estigma. El tema de la traición es bien puntual porque así como hay un contexto sistémico que es el que voy a desarrollar en el transcurso del tema de hoy, también hay una intencionalidad de este término, de lo que significa en sí, de utilización de la misma para manipular a través de la culpa. Entonces hay una tradición real que, ojo, no estamos hablando aquí de traición desde el sentido moral, no estamos hablando de, no, falta de ética, no estamos hablando de maldad, no estamos hablando de ausencia de valores, sencillamente estamos hablando de un concepto y desde la visión sistémica porque allí nos da muchísima información y nos ayuda también a reinterpretar. Primero que nada, la tradición se podría definir como el salirse de un esquema, como el dejar de repetir algo, como el dejar de ser, la deslealtad a algo. Pero antes de esta deslealtad existe un concepto sistémico que es muy importante para entender lo que vamos con lo de la tradición, que son las lealtades invisibles. Las lealtades invisibles es un concepto sistémico que se refiere a repetición inconsciente de ciertos patrones, de ciertas conductas, exactamente de códigos que son asumidos, heredados de diferentes maneras, a veces por una correspondencia sistémica, una sincronicidad sistémica que tiene que ver con fechas, aniversarios. Eso lo vamos a profundizar en una transmisión puntual sobre el árbol genealógico que ya está para pronto, o a través de otras maneras comunes, como la repetición de nombres. Cuando en una familia, en un clan, hay un nombre que se repite, ese nombre lleva una información. Entonces, cuando a ti te ponen José en honor a tu abuelo José o a tu padre, no solamente se está haciendo una honra, un reconocimiento a esta persona o eh, cumpliendo una tradición familiar, lo que sea, a ponerte este nombre, sino que te están poniendo a través de este nombre también un montón de información que se le conoce como códigos. Y estos códigos, esta información que se recibe de manera inconsciente, no estoy diciendo que siempre sea así, es una de las maneras de reconocer un poco la coincidencia entre códigos y la coincidencia de ciertos patrones para poder llevarlo de lo inconsciente a lo consciente y obviamente poder sanarlo, poder superarlo. ¿Qué pasa acá? Entonces, de diferentes, y hay otras maneras, pero eso lo vamos a, como dije, lo vamos a hablar en una transmisión puntual sobre el tema del árbol genealógico, porque son conceptos que no se pueden resumir en el poco tiempo, en el breve tiempo que llevamos que tenemos estipulado para esta sesión. Y nos desviaría también a lo que vamos. Pero lo explico es como base para entender a qué nos referimos con el tema de tradiciones y qué es lo que se puede hacer sobre ello. Entonces, cuando tenemos estas lealtades, y por eso se llama lealtades invisibles, porque es información inconsciente. Ejemplo, por
fecha, por coincidencia de fecha de nacimiento, o por repetición de nombre, o por un deseo de integrar, de ser parte del clan, yo asumo un código, un patrón heredado de algún familiar. Resulta que este familiar tuvo una situación no resuelta, pues esa es una clave también. Los códigos permanecen vigentes, se transmiten de generación a generación mientras no sean resueltos y atendidos, primero atendidos y obviamente después resueltos, de manera consciente por alguno de los miembros de este clan, por alguno de los miembros de este sistema familiar, por alguno de los miembros, de los integrantes de este árbol genealógico. Entonces pongamos que hay alguien que tiene un tema de alcoholismo, vamos a poner un patrón que es muy conocido, de alcoholismo sin resolver, que sencillamente repitió la conducta, se normalizó esta situación, a raíz de esta situación hubo siempre conflicto, porque ojo, los códigos toman fuerza en base a los conflictos que generan, ¿ok? Porque información infinita hay en cada sistema, porque el ser humano es complejo y los sistemas familiares también tienen una estructura compleja, y ahí la información que pertenece al clan, que es la información de cada uno de los individuos que lo conforma, sumada, es infinita. Pero lo que se conoce como códigos a nivel sistémico, lo que se termina heredando, lo que termina haciendo ruido, pidiendo ser visto para ser atendido y sanado en ese clan, porque es como si el clan está enfermo de algo, es lo que se conoce como códigos acá, a lo que estoy describiendo. Y a medida que no se resuelve y se va transmitiendo, va tomando como más fuerza. Entonces llegan momentos en que las personas tienen esta información y empiezan a generar situaciones, tienen conductas aparentemente automáticas, adjudicadas a cualquier otra cosa, la situación puntual de su entorno, ciertas circunstancias, la debilidad de carácter, la excusa puede ser cualquiera. Pero el hecho es que detrás de esta excusa, detrás de cual sea el panorama que se plantea allí para justificar, hay un tema, una información inconsciente que es el código, que hace que siempre se recurra a esta situación de manera automática. Entonces, en el fondo es una manera de decir, pertenezco al clan, soy parte del clan y esto lo llevo conmigo para que sea visto. Entonces, mientras más generaciones va pasando ese código, más se va magnificando la conducta y vemos que hay situaciones que entonces ya empiezan a hacer ruido a niveles en que ya no puede ser ignorado, como posiblemente, seguramente porque está el código todavía allí, pasó en generaciones anteriores. Obviamente aquí también influyen otras cosas. Aquí influyen otras cosas en el hecho de que no se haya resuelto en generaciones anteriores el código, la información, lo que sea que se está repitiendo a nivel inconsciente, como la época, los códigos conductuales del momento, el nivel de evolución a nivel ético del mismo clan familiar, el machismo, cuánto predomina esto, es las limitaciones y parámetros conductuales permitidas o no, y así. Obviamente no es lo mismo la repetición de cierto patrón en el año 2026 que en el año 1971 o en el año 1950 o en el año 1920. Hay panoramas, hay realidades que permitían ciertas cosas que hoy día no serían bien vistas. Hay ciertos niveles de influencia del clan familiar en cada uno de los individuos que le conforman, que funcionaban con mucha efectividad, con mucha fuerza en ese tiempo, y en este momento son prácticamente inaplicables en algunos casos. Obviamente hay excepciones, pero puntualmente lo que hace que este código sea, digamos que mucho más visible en este momento, es la magnitud que ha tomado el mismo, digamos que la intensidad de la vibración de esta misma información, por el hecho de no haber sido atendido. Eso es bien importante tenerlo en cuenta. Por eso vemos como en muchas generaciones se toleró cierta conducta de parte de todos sus miembros, por ejemplo, los temas con el alcohol, y en este momento la persona o las personas que están
vivenciando o experimentando la vida con esta información en ellos, generan situaciones conflictivas ya imposibles de ignorar, de pasar por alto. Entonces, y obviamente hay códigos que se acompañan. Por ejemplo, los temas de alcoholismo suelen venir acompañados con códigos de violencia intrafamiliar. Y obviamente, esas son consecuencias también de los efectos que produce el alcohol en la persona, ¿no? En el individuo y en su entorno. Pero en muchos clanes familiares, esto también está como información heredada. O sea, no es casual. Entonces vemos como hay temas de incesto que están relacionados con temas de alcoholismo, como hay temas de violencia física o de otras índoles, psicológicas, eh, emocional, estas violencias sutiles que suelen ser pasadas por alto, que se ven como conductas normales. Y esto es muy importante. En cada clan familiar hay ciertas conductas que son permitidas porque se supone que eso es, por ejemplo, el bullying. Se supone que eso es la manera en que interactuamos en esta familia. Ese es un ejemplo también muy común y de hecho uno de los ejemplos que hizo que este tema se adelantara. La recurrencia de eso en varias situaciones que he atendido en consulta. Entonces este bullying, cuando alguien llega y dice no lo soporto, no lo tolero, no estoy dispuesto a permitir eso de nadie, ni siquiera de ustedes, esta persona es vista como alguien que está traicionando. Es como, esta persona es delicada. Bueno, ni hablar de los temas de violencia y de abuso. Generalmente cuando la persona o las personas que deciden poner límite lo hacen, decir, por ejemplo, esto que pasó no me parece que esté bien, me hizo daño, en caso de abuso sexual bien delicado en ese sentido, voy a tomar acción, voy a hacerlo público y voy a denunciar. Lo primero que suele pasar en estas situaciones es que la familia o una parte de ella se pone contra esta persona, ve a esta persona como alguien desleal porque está exponiendo algo de lo que nadie quería hablar. Generalmente el resto o una buena parte del resto del clan familiar en este tipo de situaciones está consciente o de cierta manera intuye, sabe que esto acontece, más prefiere no mirar hacia allí. Y cuando alguien decide romper la repetición de esta conducta, suele ser víctima de ataques. Yo hace no mucho tiempo, unos años, estuve cercano a un caso de una persona que hizo públicas estas denuncias de abuso sexual. Ni siquiera era una persona directamente familiar, sino alguien cercano a la familia. Y lo primero que hizo la familia de ella, siendo la persona que abusó cercano, no consanguíneo, fue execrarla a ella y condenarla a ella por atreverse a acusar a este señor que para el clan, la evidencia es lo que decidieron hacer, estaba más incluido que ella, que era parte. Pero ¿qué pasa? ¿Ella realmente estaba excluida? No. Lo que estaba excluido, en realidad en este caso, era el código, era la situación, que posiblemente, y obviamente este caso sí se constató que así era, en varias generaciones pasó. Eso lo que hace es cambiar la situación y los actores de la situación, pero mantenerse un guión. Ese guión es el código. Entonces, cuando alguien decide darle un stop, cuando alguien decide poner un límite, cuando alguien decide tomar acción, o cuando alguien decide no repetir la conducta y hacer algo al respecto, suele ser visto como una traición. A veces de manera literal, otras veces de manera inconsciente, y estos clanes suelen de cierta manera apartar a esta persona, salvo algunas situaciones donde varios miembros del clan o el hecho de que una persona del clan haya decidido hacer la ruptura del patrón, logra la suficiente con suficiente contundencia un efecto sistémico que siempre el efecto sistémico está. Cuando alguien decide romper un patrón, ya genera un efecto sistémico que hace como una especie de efecto dominó en el sistema familiar. Y lo quieren o no, porque eso lo aclaro, porque a veces creemos que es que, bueno, pero no van a secar, entonces no logramos nada. No, por supuesto que sí logras. Primero, logras iniciar un proceso de sanación personal. Cuando yo decido
hacer consciente y tomar acción sobre una conducta que estoy repitiendo por lealtad invisible, bien sea alcoholismo, violencia, permisividad ante ciertas situaciones, estoy activando una fuerza increíble que repercute directamente en el campo sistémico y empieza a generar efectos. Puede ser que a mí se me ataque y se me excluya, como el caso que les acabo de comentar, como sucedió allí, y aparentemente yo no haya logrado nada, pero en realidad he logrado mucho, porque aparte de yo liberarme, y también ese hecho de que el clan me aparte, a mí me protege y me permite muchas veces poder realmente evolucionar, porque si me quedaba allí, sencillamente me anclaba algo que no me dejaba avanzar, aunque al principio pueda ser doloroso, pero en realidad es una liberación. También allí queda un efecto. Y en algún momento otras personas van a ir tomando conciencia. Hay programas que tienen tantas generaciones de repetición que el que una sola persona tome acción no suele ser suficiente a corto plazo. Pero genera un efecto donde otras personas, quizá no inmediatamente, pero a posteriori, van a empezar también a tomar acción, van a empezar a tomar conciencia. Para empezar, mis descendientes ya empiezan a liberarse de ese programa. Entonces puede ser que eso genere ciertas consecuencias directas hacia mi persona como parte del clan, por ejemplo la expulsión, pero realmente esa liberación no solamente me repercute a mí, sino a mis generaciones posteriores, y ahí me refiero también a los descendientes de los que siguen siendo leales en el clan. Por eso digo, hay un efecto que no se ve inmediatamente, pero que está allí en el campo. Obviamente, esto, cuando uno está trabajando con sistemas familiares desde hace tiempo, lo ve con una normalidad, lo ve con una consecuencia tal que ya no parece, o sea, está seguro de que es así. Pero cuando estamos nosotros metidos dentro de la historia, obviamente no siempre se nos ve, se nos hace tan perceptible. Eso lo aclaro porque es algo que me preguntan mucho. Entonces hay varias formas de traicionar, pero hay una de la que poco se habla, que de hecho es la primera, que es la traición a nosotros mismos. Cuando yo decido o acepto ciertas conductas, ciertas repeticiones de conductas, de tradiciones, a costa de mi paz, que no me gustan, que no me agradan, pero lo hago por pertenencia, estoy traicionando a alguien que es la persona más importante de mi vida, soy yo mismo. Traicionarme a mí mismo es algo que todos hacemos siempre y no nos damos cuenta de ello. Cada vez que decimos que sí a algo que no nos provoca hacer, cada vez que decimos que sí a lo que se supone que debe hacerse, pero que no vibra con nosotros, que no nos nace de verdad hacer, estamos traicionándonos a nosotros mismos. Y eso es algo que generalmente lo hacemos tan inconsciente y está tan normalizado que no lo vemos así, no lo vemos como una traición. Es la primera traición. Y empieza desde muy pequeños y empieza siendo inducida. Pórtate bien para que yo te quiera. Sé bueno. En esta familia todos somos abogados. Y así. Entonces se nos va imponiendo un esquema, se nos va imponiendo unos patrones, se nos van imponiendo estos programas. Y nosotros vamos aceptándolos a costa de suprimir nuestra propia felicidad, nuestra propia libertad. Cuando yo me porto de una determinada manera para que me quieran, para que me incluyan, pero realmente quisiera hacer otra cosa, lo primero que estoy suprimiendo, anulando y dándole la espalda es a mi libertad, a mi esencia, a mi verdadero ser. Y eso para nadie es un secreto, que es más común, más normal, entre comillas, de lo que debería ser. Por eso hay tanta infelicidad. No es raro que haya tanta infelicidad. Entonces, las traiciones también se hacen de manera inconsciente para reparar. Estas exclusiones, estos secretos, estos abandonos que se van dando en las exclusiones es cuando alguien no está integrado al sistema. Esa persona de la que no se habla porque cometió un crimen, porque rompió el esquema, se fue contra el sistema, perdón, porque enloqueció, porque tenía una conducta que la tribu no aceptaba, el clan no aceptaba, y entonces se prefirió execrar. Esta es la oveja negra, este no es mi hijo, ha muerto para mí, y así, cuántos mandatos no hay allí que son exclusivos.
¿Y qué es lo que pasa aquí? Que entonces siempre alguien que va a repetir este programa por lealtad, aquí hay una lealtad distinta, aquí no es una lealtad de pertenencia al clan, aquí es una lealtad a un miembro del clan que no está reconocido, y entonces se repite la conducta en varias generaciones, se repiten ciertas conductas que son una especie de llamado de atención para que se vea a alguien que se excluyó. Cuando se hace este reconocimiento, cuando se hace esta inclusión, suelen liberarse estos patrones, suele liberarse la persona de estos códigos y darse un efecto positivo, sanador. Yo recuerdo un caso que fue uno de los precedentes de las situaciones que me motivó a formarme, a especializarme en constelaciones familiares, justamente por buscar este método para resolver un tema nuestro familiar. Estuvimos en la primera sesión donde yo ya asistí, y conocimos a una especialista que nos comentaba cómo ella había entrado a las constelaciones. Y ella nos contaba que su hijo repetía una conducta a los 4 años de desnudarse, salir corriendo gritando soy libre, soy libre, soy libre. Y obviamente esto se vio como un gran problema. Se llegó a pensar que era un problema psiquiátrico. Buscó mucha asistencia. Ella también era trabajadora de la salud mental. Pero entonces no conseguía respuesta hasta que llegó a una constelación donde se dio cuenta, le ayudaron a ver que este hijo era un doble, leal familiar, leal e invisible, de un tío excluido que había sufrido de esquizofrenia y que había sido execrado por lo mismo, había sido internado en un sitio y no se habló más de él. Entonces cuando ella hizo conciencia de que este señor estaba excluido y lo incluyó, y eso lo vamos a explicar en la transmisión sobre psicogenealogía, que se va a hacer pronto, el hijo dejó automáticamente de repetir la conducta. Después de haber buscado muchos especialistas y algunos haberla preocupado mucho, entendió que la solución estaba en la integración. La integración era el incluir a este señor, a este tío del que no se había hablado más nunca. A veces es una persona, a veces es una conducta. Porque a veces la persona no está execrada del todo, pero está execrada su historia. Y en estas exclusiones familiares también están los niños abortados de los que no se habla, de los abortos secretos. Y todos los secretos familiares. Situaciones, ustedes no tienen idea de las cosas que hay que ver cuando se trabaja con sistemas familiares que parecieran imposibles. Y sí, hay muchas maneras de mantener secretos por lealtad a algo dentro del clan, pero que sin darse cuenta de ello, excluyen y dejan cosas allí sin resolver. Todo esto, los secretos, los excluidos, termina buscando sanación, termina buscando ser mirado. ¿Cómo? A través de la repetición de códigos, la transmisión de códigos y la repetición de patrones conductuales. Entonces, cuando vemos estas situaciones que se repiten, por ejemplo, siempre me enamoro de alguien que es violento, eso es una prueba irrefutable de que hay un patrón de violencia en mí, un código de violencia en mí, que hay dos formas básicas, más conocidas de repetir, de manifestar el patrón, el código. Una es yo repetir literalmente esa conducta y ser un violento. O sea, estoy manifestando una violencia permanente porque tengo una lealtad invisible hacia alguienes en mi clan familiar que también tuvieron problemas y no se resolvió, e incluso se llegaron a hacer daño a personas del mismo clan u otras, y eso no se resolvió, no se atendió. Yo lo manifiesto también de manera literal, y en algún momento hago conciencia de ello, veo de dónde viene esa violencia, la resuelvo y lo trasciendo. O como tengo el código de la información, soy una persona que estoy en contra de la violencia, más bien me muestro muy pacifista, muy tranquilo, con una violencia interior reprimida, pero que suelo ser un imán para personas violentas porque no he atendido el código, no he atendido esa información, no la he trascendido, no la he integrado. Entonces, esta es una de las maneras básicas de verlo. Y eso nos va a ayudar a entender muchas cosas que pasan en nuestro entorno familiar. Muchas cosas. Los excluidos y las situaciones no atendidas siempre las vamos a ver manifestadas en conductas, en patrones, en cosas permitidas. Por ejemplo, personas que no terminan de despegar en cuanto a su don, a su propósito de vida,
a lo que realmente quisieran hacer, que a veces ni siquiera tienen idea de qué es, por la misma confusión que mantienen, y porque aparte de esa lealtad invisible al clan, eh, eh, hay una inconsciencia también de estos códigos en ellos. Entonces no vemos que somos el doble de alguien que no resolvió algo, no lo vemos porque no buscamos las herramientas para poderlo mirar, y eso nos impide ser conscientes de todo esto que tiene que ver a nivel sistémico con esta conducta. Y entonces lo que hacemos es señalar hacia afuera y decir que es que el mundo es malo, que es que yo atraigo a personas violentas porque el mundo es violento, y no nos damos cuenta que somos una especie de receptor, y somos un transmisor a la vez de un código. Así es sencillo. ¿Qué hacer cuando identificamos un código? Bueno, reparar y trascender. Reparar y trascender. ¿Cómo se repara? Trabajando en la situación, por ejemplo, un tema en un programa de adicción, recuperándonos de la adicción, o entendiendo el programa y aceptándolo como una parte de la información que hay en la familia, a través del perdón, de la integración de ciertas personas excluidas, del reconocer que eso está allí, ya no negarlo. Es que en mi familia somos así, no, es que aquí hay un problema de alcoholismo y yo lo estoy atendiendo. A veces yo no lo manifiesto, pero entonces tengo una pareja que lo manifiesta. ¿Y qué pasa? Porque las constelaciones familiares hablan de órdenes del amor, porque se supone que la vida misma busca que la situación sea integrada a través del amor. Y el amor, y en el amor está incluida la aceptación, la integración, la superación, la reparación, en todo lo que implica. No es ninguna casualidad y no está directamente vinculada, pero obviamente viene de la comprensión de cómo funcionan los procesos de superación, de integración, que en los 12 pasos que se aplican a muchas de recuperaciones de adicciones, como el alcohol, drogas y otras sustancias y conductas, entre esos 12 pasos, que es un esquema ya planteado hace tiempo y ya comprobado su efectividad para muchas personas, el reparar, siempre incluido. Que en el caso de los 12 pasos para adictos, el reparar consiste en lo posible ponerse en contacto con las personas a quienes afectó tu conducta y manifestar tu decisión de superar el hecho, lo que te llevó a ello, y de pedir perdón, de poner en acción el perdón. Eso no es casual, porque la integración pasa por allí. La aceptación es clave. Por eso el tema de identificar patrones, correspondencia de patrones, es fundamental. Porque negar es lo primero que hace un clan, lo primero que hace un individuo para no mirar hacia algo. Y los programas cuando se ponen de manifiesto, lo que están pidiendo es mirada. ¿Y qué es mirada? Atención. Aquí hay un problema. Si yo vengo de una familia, si estoy en una familia donde hay normalización del bullying, del maltrato verbal, debo entender que eso es un problema. No es solamente poner límites y alejarme, es entender que eso es un problema y que es parte de los códigos establecidos en ese clan, porque es parte de la información sistémica que hay allí, y que mi decisión de liberarme de eso, de alejarme de eso, pasa por el aceptar que eso está allí. Porque es más fácil decir, no, pero es que ellos son así. Y lo mismo pasa con el alcoholismo y lo mismo pasa con el abuso de cualquier tipo, incluido el abuso sexual. Cosa compleja es atender situaciones de abuso sexual intrafamiliar, incesto. Y es algo muy común, más de lo que debería ser. No tienen idea cuántas familias tienen que atender este tema del incesto en la consulta. Y es duro. A veces toca tomar decisiones muy drásticas, pero liberadoras. Dolorosas, pero liberadoras y sanadoras. Y siempre empoderantes. Cuando se supera cualquier situación que tiene que ver con nuestra historia familiar, con nuestro árbol sistémico, una de las cosas que pasa en nosotros, y por eso se llama integración, es que somos más completos. Cuando aceptamos algo, ya empezamos a ser más completos. Cuando trabajamos, decidimos hacer algo al respecto,
empezamos a completarnos y a conocernos. A veces en la desgracia es donde nace nuestro verdadero yo. Por eso liberarse de patrones familiares pareciera quedarse solo. No lo es. Es más ganar que perder. Porque a veces pierdes ciertas vinculaciones, a veces pierdes ciertos contactos, a veces hay personas que no quieren estar más contigo, pero eso te va haciendo más libre. Eso te va haciendo más tú. Ustedes no tienen idea de la cantidad de personas que yo he conocido que después de un divorcio o de una ruptura familiar, de haberse alejado de un clan donde había mucho daño y la única manera, la única forma de repararlo en realidad era estar lejos, pero conscientemente. Porque alejarse evadiendo no ayuda. Libera un poquito, porque el no contacto, digamos que anestesia un poco el dolor, pero el dolor sigue allí y en cualquier momento alguna situación lo va a reactivar. O vamos a proyectar eso en otro tipo de relaciones y obviamente eso va a estar allí haciéndonos daño. No, yo me refiero a alejarse, me refiero a tomar conciencia y liberarse de los patrones, liberarse de las lealtades. Mamá, papá, eso no es mío, eso les pertenece a ustedes. Gracias por todo lo que he recibido, pero esto no es mío, aquí se los dejo. Abuela, esto no es mío, esto te pertenece a ti. Este dolor tú lo permitiste, entiendo el contexto en que lo permitiste, te perdono por ello, pero yo me libero de esto no me pertenece. Abuelo, entiendo que a mi papá tú no lo miraste, pero yo sí te estoy mirando a ti. Y te pido que me mires a mí como tu nieto. Te permito ser parte de mi historia, te permito ser parte de mí, y me libero de cualquier deuda que puedas haber tú establecido o puesto sobre mi padre, sobre mí o sobre quien sea. Y así para ustedes contar. Entonces, siempre la ruptura va a implicar una crisis, va a implicar separaciones, va a haber que vivir duelos. Ojo, la ruptura no es solamente no ver más a alguien, no, también nos referimos aquí a romper con patrones. Cuando tú, por ejemplo, te liberas de una adicción al alcohol o al cigarrillo o a cualquier otra sustancia, hay personas que se alejan de ti. A veces en tu clan familiar ya no encajas como antes. Por ejemplo, una persona que antes era bebedor en su entorno y de repente deja de beber, ya no tiene gracia que esté allí. Ya es incómodo para él y para los demás. Entonces, eso es liberarse de algo. Yo no estoy aquí atacando ningún tipo de costumbre. Sencillamente lo estoy ejemplificando como situaciones sistémicas, convencionales, con las que suelo trabajar y con las que algunas he trabajado en mí también. Pues aquí hay que explicarse el cuento. No es como decía un amigo mío cirujano. Decirle al paciente no haga lo que el doctor dice, no lo que el doctor hace. No, el mejor sanador es el que se aplica el antídoto a él también. A él o a ella. Porque ya no tiene que señalar, ya guía. No es haga, es he estado allí, es un poco el camino del chamán. Y esto no aplica solamente a sanadores, a guías espirituales, esto aplica a la vida. El camino del chamán es descender al infierno para alcanzar la luz. Pero primero es la oscuridad. Así funciona la mente, así funciona el alma. Tienes que explorar en lo oscuro para iluminarte, o sea, para tomar conciencia. No es en la luz que te ilumina, no lo digo yo, lo dijo Carl Jung. Y lo dijo y lo demostró. Es en la oscuridad. ¿Y qué es la oscuridad? Muchas veces estas rupturas, estos reconoceres, estas exploraciones. Y en esa oscuridad es donde aprendemos a ser leales a nosotros mismos, que es algo que nadie aprendió en la crianza. Se lo aseguro, nadie. Porque los sistemas educativos y los sistemas de crianza hasta el día de hoy siguen estando sostenidos sobre el autoritarismo. Y el autoritarismo habla de haga lo que yo digo. El autoritarismo no habla de haga lo que usted ve. O sea, usted. El autoritarismo impone a través ¿de qué? Del miedo, del castigo, de la amenaza. Así funcionan nuestras escuelas, así funcionan nuestros hogares. Nos guste o no,
lo reconozcamos o no, nos duela o no. Entonces no vivimos en no vivimos en la cultura ni en un mundo que promueva el ser. Vivimos en una cultura y un mundo que promueven la obediencia, que premian la obediencia, que exaltan la obediencia. Y no, entonces no es ningún misterio el que seamos leales a situaciones que nos lastiman sin saber ni siquiera por qué. El que tengamos que pertenecer a algo que incluso va contra nuestra naturaleza, que nos anula solamente para pertenecer. Y el que repitamos cosas que nos dañan, aún sabiendo que nos dañan, sin saber por qué lo hacemos. El primer paso es reconocerlo. Muchas gracias, me extendí más tiempo del que siempre tengo estipulado para la transmisión, pero lo ameritaba el tema. Nos vemos el próximo lunes a la misma hora por el mismo canal.